Bienvenidos a este espacio, donde la fe se renueva, la esperanza vuelve a nacer, y el amor de Dios se hace presente. Aquí compartimos la palabra viva y eterna del Señor, reflexiones que sanan el alma, restauran el espíritu y llenan el corazón de paz. Cada mensaje está pensado para edificar tu vida, fortalecer tu fe y recordarte que Dios nunca llega tarde. Abre tu corazón y prepárate para recibir lo que el Señor tiene para tu vida hoy. Con ustedes, el pastor Byron Ávila. Obstáculos para la oración que prevalece. ¿Por qué quiero hablarte de esto en el nombre de Jesús? Quiero que vayas conmigo al Salmo capítulo 6. Si estás conmigo, si tienes una Biblia, ve conmigo al Salmo capítulo 6. Escuchar esta oración, escuchar este clamor en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por la gracia y la misericordia de Dios, aquí estamos hoy escuchando su Santa Escritura. En el Salmo capítulo 6, verso 1 en adelante, leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y en su palabra el Señor nos dice lo siguiente. En el verso 1: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Dice el verso 2: ten misericordia de mí, dice el salmista, oh Jehová, porque estoy enfermo, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Dice el verso 3: mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, dice el verso 4. Libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Oiga qué precioso lo que dice la Escritura. Dice el verso 8: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Oiga qué precioso lo que dice el Salmo. Oiga qué precioso lo que dice el Salmo. Y dice el verso 10: se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Qué preciosa es la palabra. Amado amigo, amado hermano, yo creo que en esta oración que hacía el salmista había un obstáculo en él. Y eso es lo que te quiero mostrar en este tema tan bello, tan precioso y tan profundo, de una oración perseverante, de una oración que prevalece. Cuando hay obstáculos en la oración, amados hermanos, la oración pierde su fuerza. Pero es necesario esos obstáculos para que nosotros, amados hermanos, oremos con más profundidad a Dios. En ese Salmo capítulo 6, es uno de los salmos más, amados hermanos, más expresivos de una oración continua, pero tenía obstáculos. Lloraba, gemía, se desgastaba, sentía que se moría. No es una oración, amados hermanos, superficial. Usted la lee, usted la mira y la medita. Ni una petición, amados hermanos, religiosa que le está haciendo. Es el clamor de un hombre quebrantado. Y ese mismo clamor, amados hermanos, cuando llega al corazón de los hombres, cuando llega al corazón del alma, cuando llega al alma, amados hermanos, ese quebranto, amados hermanos, que lucha por prevalecer delante de Dios. En este salmo, amado amigo, amado hermano, vemos no solo cómo orar,
sino también qué cosas estorban. Oiga bien, qué cosas estorban una oración que prevalece y una oración eficaz. David ora desde el dolor, la culpa, el temor y la angustia, pero finalmente experimenta la certeza de que Dios oye. Y eso es lo que este salmo te da a entender también, que Dios oye. Este salmo nos revela que muchas veces el problema no es la falta de palabra, no es la falta de predicación, sino los obstáculos internos del corazón que nos impide preservar y perseverar y crecer en la oración prevaleciente y creer que Dios escucha. El temor a un Dios. El Salmo 1, el Salmo capítulo 6, verso 1 dice, el temor a un Dios. Se expresa el salmista. Él lo ha visto como un juez. Pero también él se admira porque él se deleita porque es su padre. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Porque le está hablando como un hijo cuando habla a su padre, que tenga misericordia, que lo perdone. Así es lo mismo. El salmista está expresando. Uno de los primeros obstáculos, amados hermanos, para una oración que prevalece es una imagen distorsionada de Dios. Dios no niega la santidad divina que Él tiene. Ni el salmista niega la santidad divina que tiene un Dios eterno y un Dios misericordioso, un Dios soberano. Pero teme ser tratado bajo la ira, no como un padre disciplina a su hijo. Muchos creyentes oran creyendo, amados hermanos, que Dios está esperando castigarlos. Este temor paraliza, amados hermanos, la confianza y apaga la perseverancia en la oración. No temas acercarte a Dios, acércate a Él. Porque Él va a limpiarte, Él va a tratarte, Él va a obrar en amor y misericordia. Dios no se detiene. Amado amigo, amado hermano, Dios obra. Cuando vemos a Dios solo como juez y no como un Padre misericordioso, amados hermanos, nos acercamos con miedo delante de Dios en lugar de acercarnos con fe. Eso es lo que surge muchas veces, porque la misma palabra nos insta y nos dice: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que estés otra vez en temor, dice Romanos 8:15. Dice el Salmo 103, verso 13, como el Padre se compadece de los hijos, ¿no se compadecerá de nosotros también el Señor, amado hermano, amado amigo? Si tú te acercas con confianza, con fe delante del Señor, si tú te acercas con fe y con confianza delante del Señor, Dios obrará. Dios extenderá su manto de misericordia. Él te guiará en ese camino de rectitud, en ese camino, en esa debilidad. La debilidad espiritual no reconocida es algo, amados hermanos, que experimenta cada uno de nosotros, que pensamos que no tenemos debilidades espirituales. Y si no reconocemos nuestra debilidad espiritual, como dice en el versículo 2, ahí dice claramente: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy débil. Él reconoció su debilidad espiritual que él tenía. Y eso mismo hace una alma, amados hermanos, que está delante de un Dios lleno de misericordia, lleno de amor, lleno de bondad. Y el salmista dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy débil. Amados hermanos, este es otro de los obstáculos. Es no reconocer nuestra verdadera, amados hermanos, condición espiritual delante de un Dios santo.
Es lo que sucede muchas veces. David confiesa su debilidad. No la disfraza de nada ni de apariencia de piedad. No. Muchos no oran porque creen, amados hermanos, que deben estar fuertes o deben estar muy santos y muy bien delante de Dios para orar. Cuando en realidad la oración nace de la dependencia de Dios. La autosuficiencia cierra la puerta, amados hermanos, a la gracia y a la misericordia de Dios. Pero la debilidad reconocida, amados hermanos, abre el acceso al trono de la gracia, porque el acceso ya está otorgado. Por eso se rasgó el velo. Él sabe que no somos perfectos, porque el Señor le decía a Pablo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, si el Señor nos habla en 2 Corintios capítulo 12, verso 9, eso, amado amigo, ¿cómo es posible que vamos a venir fuertes delante del Señor? Vengamos delante de Él y reconociendo nuestra debilidad como lo reconoció el salmista. Porque el Salmo 34, verso 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, dice el Señor en su palabra. Porque el dolor interno, amado amigo, amado hermano, no expresado delante de Dios, es muy necesario ese dolor interno. El salmista lo expresó claramente. Mis huesos están conmovidos, mi alma también es muy turbada, le dice al Señor. Le presenta su caso al Señor. Le presenta su momento tan triste, tan duro que está pasando en su vida. El dolor interno no expresado delante de Dios, amados hermanos, eso nos ata y no nos libera. Y no recibimos consuelo porque no sabemos, amados hermanos, expresarlo, porque lo escondemos continuamente delante de Dios. Y Dios sabe qué dolor tenemos en el corazón. Dios sabe qué dolencia estamos pasando. Dios sabe cuán quebrantamiento tenemos, cuán quebrantado estamos. Pero si no se lo decimos al Señor, como un hijo que le habla a su padre, un padre comprensivo, sus problemas. Amado amigo, amado hermano, la oración que no prevalece muchas veces es una oración, amados hermanos, superficial, no una oración profunda del corazón. David ora desde el alma herida, desde el alma enferma. Cuando ocultamos nuestro dolor delante de Dios, nuestra oración se vuelve, amados hermanos, formal y sin profundidad al mismo tiempo. Dios no sana lo que no se expone. El silencio emocional delante de Dios se convierte en un obstáculo al final para una restauración de parte del Señor en vuestras vidas. Derramé delante de Él mi corazón, decía el salmista. Entonces, derramad delante del Señor vuestro corazón. Eso lo dice el Salmo 62, verso 8, te lo recuerda el Señor en su palabra. Porque también en 1 de Pedro capítulo 5 verso 7 nos recuerda algo el apóstol y nos dice claramente: echad todas vuestras ansiedades sobre el Señor, sobre Él. La impaciencia muchas veces, amado hermano, frente al aparente silencio de Dios, amados hermanos, como lo dice y lo expresa claramente el verso 3 del Salmo 6 verso 3. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Oiga bien, la impaciencia como habla muchas veces, y nosotros somos muy impacientes en veces. Muchos abandonan la oración, amados hermanos, porque no recibe respuesta inmediata, y eso es lo que sucede muchas veces. Padre, dale fortaleza a tu pueblo, Señor. Dale fortaleza a tus hijos y a tus hijas, Padre, para que permanezcan en la oración continuamente, Señor. Que le dediquen, Señor, tiempo a la oración, Padre. Padre, que prevalezca, Señor, en la oración cada vida, Padre eterno de gloria. El hasta cuándo sucede y surge y sale de nuestros corazones cuando no miramos el resultado rápido. Revela una lucha legítima, amados hermanos, que en veces, amados hermanos,
decimos palabras a la carrera, pensamos cosas a la carrera. Y eso es lo que sucede porque estamos desesperados. Y le decimos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, te he servido? Entonces, en veces hacemos cosas, amados hermanos, que cometemos muchos errores muchas veces por la misma desesperación, por la misma impaciencia. Cometemos muchos errores muchas veces. Revela, amados hermanos, una lucha legítima entre la impaciencia y la paciencia de un siervo y de una sierva de Dios. Pero también, amados hermanos, muestra un peligro. Interpretar el silencio de Dios como rechazo, amados hermanos, es peligroso. La impaciencia roba la perseverancia y debilita al final nuestra fe. Dios no siempre, amados hermanos, responde rápido, pero siempre cuando Él responde, dígamelo sí o no. Si Dios no responde bien, Dios responde bien y Dios hace su voluntad en vuestras vidas. Porque dice Habacuc 2:3, te lo recuerda claramente el profeta. Oiga bien, aunque tardare, espéralo. Hoy te lo recuerdo, aunque tarde lo que Dios te ha prometido, espéralo. Espéralo pacientemente en el Señor. Porque dice Lucas capítulo 18 verso 1 el Señor, que es necesario orar siempre y no desmayar. Es muy necesario tener esa perseverancia en la oración para que la impaciencia, amados hermanos, no abarque y no inunde nuestro corazón. Es muy importante mantener esa disciplina, como dijo Cristo Jesús en Lucas 18 verso 1, que es necesario orar siempre y no desmayar. Porque el salmista en ese capítulo 6, la culpa, amados hermanos, no tratada se convierte en un muro entre el creyente y la oración en veces. Ese muro, amados hermanos, no lo fabrica ni el enemigo. Uno mismo no se ha perdonado muchas veces. Uno mismo quiere andar con esas cadenas de culpa, con esas prisiones de culpa. Muchas veces vamos a arrodillarnos delante del Señor con culpas que todavía no nos hemos despojado. Despojémonos de todo peso, dice la misma Biblia en Hebreos capítulo 12, verso 1 en adelante. Despojémonos de todo peso de pecado. David reconoce su condición y clama por misericordia a Dios. Y eso sucede y surge cuando hay un rompimiento sincero de un corazón contrito y humillado delante de Dios. Muchos creyentes dejan de orar porque sienten que han fallado demasiado, pero eso no te da, amados hermanos, la excusa y no te da el pretexto para no humillarte delante del Señor. Dios sabe que no eres perfecta y que no eres perfecto y que no somos querubines en esta tierra, pero Dios sabe que tu corazón necesita arrepentimiento y necesita misericordia para entregarte al Señor cada día, porque fuera de Él nada podemos hacer. Pero la culpa no viene de Dios. La convicción sí viene de Dios. Y su propósito es restaurarte y restaurarnos. Ese es el propósito de Dios. Porque dice claramente el Señor en Hebreos capítulo 4 verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Dios te llama a acercarte a Él. Porque dice Romanos capítulo 8 verso 1, te lo recuerdo, la palabra te lo dice, búscalo si quieres. Y ahí léelo. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amado amigo, amado hermano, el Señor sabe cuántas veces fallas. El Señor sabe cuántas veces no oras. El Señor sabe cuántas veces tú mismo haces y fabricas tu propia culpa y no te desprendes de ella. Es el tiempo de abandonar todo ese carácter caído del viejo hombre y ser regenerado por medio de la convicción que Dios da. Y el propósito de Él es restaurarte tu alma, tu mente y tu corazón cada día. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Olvidar que la oración depende de la misericordia es peligroso. Amados hermanos, es peligroso. Porque el salmista dice claramente, sálvame,
Sálvame por tu misericordia, dice el verso 4. Y no del mérito. Él lo dice claramente ahí. Sálvame por tu misericordia, el verso 4. En el capítulo 6 te estoy hablando de los obstáculos para la oración que prevalece. Es muy necesario ver del punto de vista que Dios mira la oración y que el salmista nos dio ese ejemplo claro, que habían obstáculos en él, pero Dios no se olvidó de él. Un gran obstáculo, amados hermanos, es creer que Dios responde según lo que merecemos. Santo Dios, eso sucede muchas veces. Dios no apela a sus obras, amados hermanos, que vienen, amados hermanos, del hombre vienen adulteradas. No, Dios no apela a eso. David no apela a sus obras tampoco. Él lo dice claramente. Sino a la misericordia. Dios es misericordioso y grande en misericordia. Gracias a su misericordia no hemos sido consumidos. Gracias a su misericordia no hemos sido consumidos. La oración, amados hermanos, que prevalece, se apoya en el carácter de Dios, no es en el desempeño humano. Perdóneme, no es en el desempeño humano. No. Amados hermanos, cuando creemos que debemos, amados hermanos, nosotros ganar algo o ganarnos algo, cuando creemos la respuesta, es algo claro que lo miramos nosotros en vuestras vidas. Es algo claro. Dejamos de orar con libertad porque creemos que vamos a ganar algo y no oramos por misericordia. Obstáculos, quite el obstáculo en la oración. Quite el obstáculo. Como dicen en mi país, cierto anciano dice, predicando, dejen de ser tan pedigüeños y empiecen a honrar a Dios en la oración. Empiecen a glorificarle, a pedirle misericordia, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice el Señor en su palabra. Y claramente, amado amigo, amado hermano, la Biblia es clara y nos insta y nos motiva a seguir adelante. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice, en Efesios capítulo 2, verso 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y dice en Tito capítulo 3, verso 5, dice el Señor lo siguiente, nos salvó, amados hermanos, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Oiga la misericordia cómo suena ahí. Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea su nombre. El agotamiento es otro obstáculo. El agotamiento emocional que desgasta la fe es otro obstáculo para la oración que prevalece. Porque ahí dice claramente el salmista, estoy cansado de gemir. Él cometió sus errores, tenía sus obstáculos, pelear con él mismo, hasta debilitaba todas sus fuerzas. Y aún Dios no le contestaba, pero Dios le contestó al final. El cansancio prolongado, amados hermanos, puede convertirse en un obstáculo serio en vuestras vidas. David escribe, amados hermanos, noches enteras de llanto. El agotamiento puede llevar a la desesperanza, pero también puede empujarnos, amados hermanos, a una oración más sincera al final. El peligro no es estar cansado, sino orar desde el cansancio sin esperanza. Ese es el peligro. Padre, gracias por hablarnos, Señor. Gracias por hablarnos, mi Dios eterno de gloria. Gracias por hablarle a tu pueblo en el nombre de Jesús. Ese es el peligro. Amados hermanos, orar desde el cansancio sin esperanza. Porque dice el mismo Señor, dice en su santa escritura, su santa palabra, dice en Isaías 40, verso 29, dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Oiga bien,
Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes se flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué precioso lo que nos dice el Señor en su palabra. Y también nos recuerda en Gálatas capítulo 6, verso 9 el Señor. Y nos dice algo poderoso el Señor. No nos cansemos pues, en Gálatas 6, verso 9, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No se canse de hacer el bien, no se canse de tener misericordia por aquel que quiere tener misericordia. No se canse, se lo pido en el amor de Dios. Siga teniendo misericordia, siga pidiéndole misericordia a Dios. No se canse de pedirle misericordia a Dios. No se canse, siga adelante en el nombre de Jesús. Porque, amados hermanos, el dolor persistente que nubla la visión espiritual, como le pasó al salmista, otro obstáculo. Los obstáculos para la oración que prevalece, amados hermanos, son muchos obstáculos que son manifestados en ese Salmo capítulo 6. Usted lo mira claramente. Si lo detallamos, lo vamos detallando poco a poco, lo más que puedo detallar, lo más sencillo que puedo hablárselo. Mis ojos se consumen a causa del dolor, dice en el verso 7. Oiga bien lo que dice el salmista en ese Salmo capítulo 6. El sufrimiento prolongado, amados hermanos, puede distorsionar nuestra percepción de Dios. Eso es lo que pasa muchas veces. Cuando el dolor gobierna la mirada, la fe se debilita. Por eso dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús. No hay que dejar de poner la mirada en el monte. No hay que dejar de poner la mirada en el Señor. Hay que seguir poniendo la mirada en Cristo Jesús. David reconoce el efecto del dolor, pero no deja de orar. No deja de orar, no deja de buscar al Señor, no deja de consagrarse. La oración que prevalece no ignora el dolor, pero tampoco, amados hermanos, permite que éste tenga la última palabra. No, la última palabra la tiene Dios por sus promesas en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu alma y en tu cuerpo. Dios tiene la última palabra y Él la tiene claramente, amados hermanos, porque Él lo ha prometido. ¿A quién creó? El que creyó en esperanza contra esperanza fue Abraham, por lo que Dios dijo, por lo que tú has dicho, le dijo Abraham. En eso creo claramente. Por tanto, no desmayemos antes de que, oiga bien, antes de que nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso lo dice la Escritura, lo dice la palabra. En 2 de Corintios capítulo 4, verso 16 en adelante. Porque el Salmo 42, amado amigo, amado hermano, el Salmo 42, verso 11, el Señor nos dice lo siguiente en su palabra y Él nos recuerda algo poderosamente. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. El Señor habla clara y poderosamente y palpablemente en su palabra. Él habla claro en su palabra. Porque hay mucha influencia también. El mundo tiene que entender algo, amados hermanos, en el mundo tiene que entender algo usted y yo. Que el mundo va a ejercer fuerza. El mundo va a ejercer presión. La influencia de los enemigos, claramente lo miramos claramente como David, amados hermanos, tenía influencia de los enemigos. Del verso 7 al verso 8 usted lo mira claramente en el Salmo capítulo 6. Esa oración que hace el siervo David delante de Dios. A causa de todos mis enemigos, dice ahí claramente.
Los enemigos, en veces, amados hermanos, externos o internos, también estorban en la oración, que prevalece. Satanás usa las acusaciones, la vergüenza y la distracción para alejarnos, amado hermano, amado amigo, del clamor a Dios. Y eso es real, todo lo vivimos. Padre, perdónanos, Padre, por tanta distracción, por tanta, Señor, cosas de alejamiento que tenemos, Padre, para buscar tu clamor, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a fortalecernos cada día más en tu palabra, Padre, en tu verdad, que tu Espíritu entre en nosotros a morar, mi Dios eterno de gloria. Sin embargo, se afirma en la autoridad, amados hermanos, de Dios, y ordena, amados hermanos, apartarse a los hacedores de iniquidad. Eso lo ordena en el clamor, en la oración. El salmista, la oración que prevalece resiste al enemigo. Y en veces, amados hermanos, podemos ser nosotros nuestros propios enemigos, que no queremos orar, no queremos leer, no queremos comunión con Dios, no queremos interceder. Todo lo queremos dejar para que Dios lo haga. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte también en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque la misma escritura que nos demanda la escritura. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Así dice Santiago capítulo 4 verso 7 y Efesios capítulo 6 verso 12. ¿Qué nos recuerda? Nos recuerda algo poderosamente. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, sino contra potestades, sino, oiga bien, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, amados hermanos. Dios sabe que tenemos lucha, pero en vez de nosotros, amados hermanos, la lucha la queremos pelear con nuestras propias fuerzas. La duda de si Dios realmente escucha es otro obstáculo. Eso es lo que sucede muchas veces cuando vamos al lugar de oración. Dios me escuchará, Dios me estará escuchando. Y empieza a hacerse más grande aquella bolita y se empieza a hacer más grande y usted le empieza a dar vuelta. Y al final pierde de estar en el clamor con el Señor. Porque el salmista lo muestra claramente y lo dice: Jehová ha oído la voz de mi lloro. El salmista lo dice. Muchos oran, pero dudan profundamente de ser escuchados. Eso es lo que pasa muchas veces. Por eso leas ese Salmo, capítulo 6. Léaselo todo, es muy importante. Solo tiene 10 versículos prácticamente. La fe comienza, amado amigo, amado hermano, a fortalecerse cuando creemos que Dios oye incluso el llanto. Dios, cuando tú tocas fondo y cuando tú ya no quieres luchar ni contigo mismo, sino que tocas fondo y llega el llanto. David pasa de la súplica, amados hermanos, a la certeza. Y cuando pasa de ahí, la oración prevalece cuando la fe, amados hermanos, se afirma en la fidelidad a Dios. Claramente y poderosamente. El salmista lo habla claro. Porque dice en 1 de Juan capítulo 5 verso 14, dice el Señor lo siguiente en el nombre de Jesús. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos va a oír. Él nos oye. Él nos va a oír. Porque dice Jeremías 33 verso 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor lo habla claramente en la palabra. No sé si usted lo ha escuchado, pero si usted lo ha escuchado, usted tiene que saber que Dios está hablando conforme a su palabra. Y yo le pido en el amor de Dios que confíe en lo que Dios está haciendo, en lo que Dios está obrando. La falta de confianza, amados hermanos, en la respuesta de Dios muchas veces es otro obstáculo en vuestras vidas. Esa falta de confianza. Entonces el salmista expresa algo ahí. En ese capítulo 6, en ese Salmo 6, Jehová recibirá mi oración. Otro obstáculo, amados hermanos, es orar, amados hermanos, sin esperar respuesta. Tenemos que orar con esperar respuestas. Tenemos que orar con esperar respuestas, no orar dudando. Tenemos que orar
creyendo fielmente, Dios va a dar ese trabajo, Dios va a hacer este milagro. Por eso muchas veces los milagros no surgen y muchas veces las respuestas no vienen porque pedimos dudando. Entonces ese es otro obstáculo, amados hermanos, la falta de confianza cuando tú estás esperando la respuesta de Dios. Muchas veces David declara con convicción que Dios recibirá su oración claramente. Y él expresa, amados hermanos, de que nosotros no debemos tener esa falta de confianza a las promesas de Dios, a lo que Dios ha dicho. La oración eficaz, amados hermanos, no solo pide, sino que sabe esperar también. Esa es la oración eficaz. Las expectativas, amados hermanos, es una expresión de fe madura. ¿Por qué? Porque tú estás esperando que Dios va a responder. Aunque la higuera no eche brote y no haya fruto ni en las vides, falta el producto de los campos y sucesivamente muchas cosas, dice la misma palabra. Porque dice la misma escritura. Por tanto os digo, dijo Cristo Jesús. Por tanto os digo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Dice el Señor en Marcos capítulo 11, verso 24. Porque en Hebreos también, claro es el Señor. En Hebreos 11, 6, el Señor te lo recuerda claro y poderosamente. Y te lo dice en el nombre de Jesús. Hebreos 11, 6 te lo recuerda claramente. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Alabado sea su nombre. Dios es fiel y para siempre su misericordia. Amado amigo, amado hermano, sigamos confiando plenamente en lo que Dios ha establecido, en lo que Dios ha dicho en su palabra. Porque dice, amados hermanos, el salmista expresa algo claro al final. Y él lo expresa claramente. No descansar en la justicia. Y vindicamos de que Dios, amados hermanos, quiere hacer algo en nosotros y no descansar en su justicia. Entonces, ¿en qué vamos a descansar? No vamos a cegar nada de bendición. Tenemos que descansar en la justicia de Dios. Finalmente, amados hermanos, la oración no prevalece cuando queremos hacer justicia por nuestras propias manos. No, David deja a sus enemigos en manos de Dios. Dejemos que Dios haga todo. No nos carguemos. Por nada estéis afanosos. La oración que prevalece confía en que Dios se encargará del resultado final. Dios se encargará del resultado final. Es muy importante que Dios se encargue del resultado final, porque la misma Escritura nos enseña algo claro y poderosamente. Porque el Señor, amado amigo, amado hermano, expresa algo claramente en su palabra, y Él lo dice en Romanos capítulo 12, verso 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, a mí es la venganza, y yo pagaré, dice el Señor. Que no se turbe vuestros corazones, deje que Dios actúe, deje que Dios lo haga. Y cuando Dios mete su mano, amados hermanos, puede brincar todo el mismo infierno, y Dios va a obrar porque nadie lo puede parar a Él. Nadie puede detener a Dios. ¿Quién detiene a Dios? Nadie puede detener a Dios. Entonces dejémosle todas nuestras cargas, todo, amados hermanos, nuestras luchas al Señor, y toda la justicia déjesela al Señor. Porque dice en el Salmo 37, verso 5, amados hermanos, al 6, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Oiga bien lo que dice la misma Escritura. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. El Señor mismo obrará, el Señor mismo hará. Grandemente déjale al Señor, descansa en Él, aprende a descansar en el Señor y vive confiando en Él para que tu oración, amados hermanos, no tenga obstáculos, para que sea una oración, amados hermanos, que prevalece. Es muy necesario comprender en el Señor esto, amado amigo, amado hermano. Dios es fiel y para siempre su misericordia. Este Salmo 6 nos enseña, amados hermanos, que la oración que prevalece no es
amados hermanos, la oración perfecta, sino la oración sincera delante de Él. Nacida, amados hermanos, de un corazón quebrantado que confía en la misericordia de Dios. Los obstáculos, amados hermanos, nos descalifican muchas veces en la oración, porque nosotros metemos muchos obstáculos nosotros mismos. Muchas veces nos revelan nuestra necesidad, amados hermanos. Hoy el Señor sigue diciendo: vuelve a mí. No importa cuánto tiempo hayas descuidado la oración, Él te dice: vuelve a mí. Él claramente te dice: vuelve a mí. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Yo te lo digo en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo, amado amigo, amado hermano, te llene de mucha bendición y que te lleve a una oración genuina, una oración, amados hermanos, sin obstáculo, con una fe ferviente, con perseverancia y con la seguridad de que Dios, Jehová, va a oír tu oración. Jehová va a recibir tu oración. Jehová responderá tu oración. Es muy claro. Hay muchos obstáculos, pero es necesario que tú aprendas a vivir fuera de esos obstáculos para que Dios obre fielmente en tu vida y Dios obre grandemente en tu vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios mismo, el clamor que nace, amados hermanos, en la crisis, es un clamor, amados hermanos, precioso delante de Dios. No en la comodidad. De nada sirve la comodidad. Es muy necesario que la oración, amados hermanos, nazca. Amados hermanos, en el tiempo de crisis un clamor nace genuino. En la comodidad nunca hay un clamor genuino, porque todos estamos cómodos. El Salmo, amados hermanos, 107, verso 18, el Señor nos recuerda lo siguiente: su alma abominó todo alimento, dice, y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia, oiga bien, y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de toda su ruina. No sé si usted ha comprendido lo que Dios está hablando en su palabra. Y Dios está hablando esto claro y palpablemente a tu vida y a tu corazón. El clamor, amados hermanos, que nace en la crisis, no en la comodidad. El salmista en ese Salmo capítulo 6 te expresa algo precioso, algo bello, y te lo muestra y te manifiesta poderosamente. Y Él te lo dice claramente. El Salmo nos muestra, amados hermanos, a un hombre que no, amados hermanos, que no clamaron cuando todo estaba bien, sino cuando llegaron, amados hermanos, a las puertas de la misma muerte, dice el Salmo 107, verso 18 en adelante. La crisis revela, amados hermanos, la fragilidad humana amados hermanos, y desnuda el corazón delante de Dios. Muchas veces, amados hermanos, el obstáculo para una oración que prevalece es que solo oramos cuando la crisis nos obliga, muchas veces, y no cuando la comunión nos llama. ¿Escuchó muy claramente? Muchas veces oramos en la crisis cuando la crisis nos obliga y no en la comunión, amados hermanos, cuando nos llama el Señor a la comunión. Por eso el Señor dice: ven a mí nuevamente, ven a mí. Es tiempo de que vuelvas a mí. Muchas veces el obstáculo para una oración que prevalece, amados hermanos, está, amados hermanos, en nosotros mismos. Y en vez el Señor tiene que usar crisis para hacerte recapacitar y hacerte entender: hey, pasaste este proceso, pasaste esto malo, acuérdate, mantén tu comunión conmigo, dice el Señor en su palabra. Muchas veces sucede eso, amado amigo, amado hermano, que el hombre, cuando todo está bien, cuando todo está cómodo, se olvida de esa comunión íntima que tiene con el Señor, y el Señor lo llama esa comunión íntima. Sin embargo, amados hermanos, aún en esta condición Dios escucha el clamor sincero. Dios escucha ese clamor sincero. Dios escucha. Dios no desprecia el clamor que nace del dolor, pero nos invita a no limitar la oración
solo a momentos extremos. El Señor te llama. Ven a mí. Cuando todo esté bien también. Ven a mí cuando todo esté a tu favor, cuando todo te esté saliendo bien. Ven a mí, dice el Señor. No solo vengas en el tiempo de crisis. Entonces, es tiempo de quitar ese obstáculo de ser definidos. Tomar una decisión. ¿A quién vamos a adorar? ¿A quién vamos a glorificar? Tomar esa decisión correcta. Amar a nuestro Dios sobre todas las cosas, dice el Señor en su palabra. Amado amigo, amado hermano, el error de pensar que Dios se cansa de escucharnos, ese es un error grave que tenemos muchas veces. El salmista repite una y otra vez. Entonces clamaron al Señor y Él los libró, dice la misma palabra ahí, en el Salmo 107. Amados hermanos, Él habla claramente. Dios no responde por obligación, responde por misericordia. Grábeselo en la mente, grábeselo en el corazón, impregne su alma de la palabra del Señor. Un obstáculo común que tenemos es creer, amados hermanos, que hemos clamado demasiado o que Dios ya no quiere oírnos. Ese es un obstáculo que tenemos nosotros. La Escritura revela exactamente, amados hermanos, lo contrario. Él responde una y otra vez porque Él es fiel y amados hermanos, Él es fiel, es su carácter. Es el carácter de Dios, no es el carácter de los hombres, no es el carácter de un sacerdote, no es el carácter de un pastor, no es el carácter de nadie. Es el carácter de Dios. Su carácter es fiel. Dios es un Dios soberano. Es un atributo de Él, su carácter, que Él es fiel. Porque Dios habla. Y en ese Salmo 107 te lo recuerda. Y envió su palabra y los sanó y los libró de todas sus ruinas. Porque la misma misericordia de Dios se expresa siempre en este pasaje de Lamentaciones, capítulo 3, verso 22. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Porque, amados hermanos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, mi Dios. Grande es tu fidelidad, Padre. Gracias, Señor, por estar con mi familia, por estar con mi esposa, por estar con mis hijos, por estar con amados hermanos, en mi trabajo. Dios tiene su fidelidad siempre, sostiene a su pueblo. Nuevas son cada mañana. No es la perfección de tu oración lo que mueve a Dios, sino la sinceridad de tu corazón es la que mueve a Dios. Eso yo te lo digo en el nombre de Jesús. Porque la palabra enviada, la puerta, amados hermanos, que abre la bendición, y la respuesta, amados hermanos, que sana y libera, claramente está en su escritura. Dios no solo libra de la destrucción, Él envía su palabra para sanar. Muchos oran pidiendo alivio, pero descuidan la palabra que Dios usa como instrumento de sanidad. Muchos descuidan la palabra del Señor, que es como un instrumento de sanidad, porque no se la graban en su mente, en su corazón. Eso es lo que pasa. El corazón está lejos muchas veces. Declaremos la palabra. Se lo digo, muchos errores cometemos muchas veces nosotros en nuestros principios. Y se nos olvida confiar plenamente en la palabra que tiene vida. Porque la palabra de Dios tiene vida para sanar y libertar. Declaremos la palabra. Mire, pongamos la mano sobre los enfermos por medio de la palabra, y la palabra va a dar vida, va a librar, va a sanar. Porque Dios envió su palabra. Dice ahí claramente en el Salmo 107, verso 20, Dios envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Claramente lo dice su escritura. Amado amigo, amado hermano,
Dios habla. Y Él dice claramente, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Qué no puede, amados hermanos, hacer la palabra? La palabra no se limita, nosotros la limitamos. Nosotros la tenemos pegada en un libro, en unas hojas. No la vivimos, no la hacemos vida en nuestras vidas. No la declaramos, empecemos a tratarla, amados hermanos, en vuestro cuerpo, en vuestras vidas, porque son medicina, amados hermanos, para todo vuestro cuerpo, dice Proverbios. Amado amigo, es clara la palabra del Señor. La oración que prevalece siempre está acompañada, amados hermanos, por una actitud receptiva a la palabra, que recibe la verdad, que confía en la verdad. Cuando la tormenta revela nuestra incapacidad, amados hermanos, muchas veces se mueve la barca, se mueven los simientes estables de nuestros matrimonios, de nuestras familias. Se tambalea el barco, se tambalea la barca. Amado amigo, amado hermano, Dios habla claramente y describe claramente en el Salmo 107 a personas abatidas, tambaleantes, sin recursos. En el verso 26, la autosuficiencia es un enemigo silencioso de la oración, es un obstáculo para la oración que prevalece. Yo te estoy hablando de los obstáculos para la oración que prevalece delante de Dios. Amados hermanos, hay cosas que son muy silenciosas, que tú pierdes el discernimiento espiritual en tu oración íntima con el Señor, y vas fatiga, y vas cansancio, y vas salir del compromiso. Salir del compromiso, muchas veces muchos errores cometemos todos nosotros, y tenemos que pedirle perdón al Señor y misericordia, como pedía el salmista. Ese Salmo 107, es Salmos capítulo 6, ahí habla algo poderoso. Léaselos, medítelos. Hay muchos obstáculos que tal vez no los va a ver así literalmente, pero léalo y pídale al Señor que le manifieste. El Señor solo me mostró algunos que miré yo, pero usted puede mirar más y puede profundizar más. Si le pide al Señor conocimiento y sabiduría, el que esté falto de sabiduría, pídale al Señor, dice la misma palabra. Mientras creemos, amados hermanos, que podemos manejar las tormentas, ese es el problema. Nos creemos, amados hermanos, que en vez de podemos manejar las tormentas, no, en vez de las tormentas nos terminan manejando a nosotros. No clamamos, amados hermanos, no clamamos, sino que nos acomodamos. Esto pasará, diremos nosotros, estamos confiados. Solo cuando reconocemos nuestra incapacidad, la oración comienza a prevalecer, a ser el simiente estable de tu vida, de tu alma, de tu mente, de tu corazón. El Señor sabe qué sentimientos va a ordenar, y sabe qué prueba vas a pasar, y sabe cómo la vas a pasar, y sabe Dios qué fortaleza te va a dar en ese momento. Porque la Escritura es clara. El Señor ha dicho algo claramente en la Escritura: bástate en mi gracia. Y hay muchos que no les gusta bastarse en la gracia del Señor. Estar tranquilos en la gracia. Estar orando fervientemente: Señor, si tú vas a dar la respuesta, Padre, si tú vas a sanar, hazlo, Señor. Pero yo me tengo que dedicar a ti, Padre, a buscarte a ti, a arrodillarme delante de ti, a que yo sé que tú vas a hacer la obra. Porque primeramente, dijo Cristo Jesús, buscar el reino de los cielos, y lo demás vendrá por añadidura. Dios calma la tormenta cuando dejamos, amados hermanos, de fingir que tenemos el control. Por el amor de Dios, no finjamos tener el control solo porque sabemos de palabras, solo porque conocemos. No, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y nos ilumine y nos muestre cuál es la falla que está pasando en nuestras vidas espirituales, que no estamos continuamente consagrados en una comunión íntima con el Señor. Dios quiere obrar en ti, en mí. ¿Ustedes creen que Dios no quiere responder el clamor de los quebrantados? Dios quiere responderlo siempre. Pero ¿cuándo te vas a quebrar? ¿Cuándo te vas a quebrar? ¿Cuándo vas a permitir que Él te quebrante?
cuándo vas a permitir que Él te quebrante? Porque si Job lo permitió, es porque Dios iba a hacer algo mejor en él. En veces el molde que nosotros hemos fabricado y que nosotros hemos hecho, ese molde necesita ser quebrantado. Cuando claman en su angustia, Dios no les responde. Porque en veces, amado hermano, amado amigo, es lo que pasa muchas veces. El clamor, amados hermanos, no es genuino. Las oraciones no es genuina. ¿Los libró el Señor? Sí, está bien, el Señor los libró. El Señor está con cada uno de nosotros. Sí, el Señor está con cada uno de nosotros, pero ¿estás seguro que Dios está contigo? ¿Lo has sentido últimamente? Como cuando estaba con tu primer amor. En veces lo perdemos. Uno de los grandes obstáculos, amados hermanos, para la oración es el miedo a ser rechazado por Dios en medio del fracaso. En veces, aceptar nuestra realidad no la queremos aceptar delante de Dios. Y surge muchas veces, amados hermanos, que en veces no entendemos, muchas veces. ¿Ustedes creen que yo no he recibido los sí de Dios y los no de Dios? Sí los he recibido y he aprendido, amados hermanos, aunque no los he querido recibir, los no de Dios, los he tenido que recibir. Eso es cuando tú has pasado desiertos, has comprendido, está bien, Padre, que se haga tu voluntad. No voy a luchar contra esto, no puedo con esto. Entiendo, tú no. Rotundo, tú no me respondes, tú no me hablas. No crean que Dios, amados hermanos, y no crean que yo les quiero pintar un bosque y usted se va, un bosque bonito y usted se va a perder con un lago ahí. No, perdóneme, no. Yo tengo que decirle la realidad. Dios dice sí y Dios dice no. Él sabe por qué dice que no. Y Él sabe por qué dice que sí, porque Él es soberano. Pero la Escritura revela, amados hermanos, que Dios responde con misericordia, no con condenación. Yo prefiero que me responda con misericordia y no con condenación. Porque Romanos nos recuerda claramente, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme a la carne, oiga bien, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice su palabra. No permitas que la culpa te silencie cuando Dios te está invitando a clamar. Es muy importante. Buscar culpa y buscar culpables es muy claro en nuestras vidas. Buscar, porque nosotros tenemos algo claro siempre. Buscamos un Cristo para crucificarlo. Siempre buscamos un Cristo para crucificarlo. Y ese es mucho error que cometemos muchas veces. La ingratitud. Después de la liberación, amados hermanos, ese es un problema que estorba para la oración que prevalece. Dios responde esperando algo. ¿Y qué es lo que espera Dios cuando Dios responde a tu situación? Cuando Dios responde a tu problema. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Sabe que Dios lo único que quiere de nosotros es que nosotros mantengamos una comunión con Él. El mayor obstáculo en el clamor, amados hermanos, no es clamar en la crisis, sino, amados hermanos, olvidar a Dios después de la respuesta. Ese es un problema que hay y que surge muchas veces. O que Dios alaben a los hombres por su bondad. Eso lo recuerda el Salmo 107. La oración que prevalece continúa aún después de la victoria. Continúa aún después de la victoria. Yo creo algo muy positivo y muy poderoso de parte del Señor. Que Dios habla
a cada uno de nosotros conforme a su palabra viva. Porque dice en Lucas 17:17, respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Qué desea? Jesús expresa claramente lo que el Padre desea: comunión. Comunión. Comunión, amado hermano, amado amigo. Comunión. Porque Dios lo que quiere es una gratitud sostenida, que mantenga tu vida y que mantengas tu comunión con Dios cada día.